En los Estados Unidos de América, hermano, porque también está en los Estados Unidos de México, es la nación más rica durante los últimos, posiblemente, 40, 50 años. Pero no solo la nación más rica esos últimos 50 años. A través de toda la historia, desde que se conocen naciones, Estados Unidos es la ciudad más rica de toda la historia. Eso quiere decir que usted y yo estamos en un lugar privilegiado en cuanto al mundo. La pregunta es, ¿en qué lugar estamos nosotros? En el 2004, el ingreso promedio de un hogar, después de deducir los impuestos, era de $52,287 al año. Estados Unidos esa es la clase media más poderosa del mundo. Y en la mayoría de naciones, la clase media es la fuerza laboral, la fuerza que invierte, la fuerza que compra, la fuerza que trae otras empresas. Ahora empiezan los problemas. Esto es una investigación sacada de una agencia misionera muy respetable, cristiana, por supuesto. Y dice, el primer problema es que el hogar promedio tiene una deuda de $7,000, que para muchos es normal y que para muchos está bajita. Algunos tienen 10,000, 12,000, 15,000. Imagínense eso. Lo peor es que sus ingresos son más de 52,000. Una familia contribuye a las causas caritativas con $794 promedio al año. Es decir, eso incluye en la obra misionera que debería ser la misión más importante de una iglesia. Proveer para que los que están predicando el Evangelio en Irán, en Irak, en todos esos lugares, puedan tener por lo menos lo básico para predicar el Evangelio. Una encuesta en el 2003 en la cual se dio a conocer que los miembros de 8 denominaciones evangélicas, bautistas, presbiterianas, etc., dieron solo el 4.4% de sus ingresos a la obra misionera. Esto es menos del 6.2% que habían ofrendado las mismas denominaciones en el año 1968. Es decir, lo que está diciendo el reportaje es que mientras que los creyentes ganan más dinero, dan menos. La pregunta es ¿por qué? No se preocupe, el tema esta mañana no son las ofrendas. El tema esta mañana es lograr revisar y observar lo que el texto dice. El problema del mundo hoy es que vive en una total vanidad y cree que los bienes que posee determinan su éxito. De hecho, mi tema hoy, yo le he titulado a esa enseñanza una ilusión equivocada. Una ilusión equivocada. En 1920 el porcentaje de ofrendas para las misiones, dése cuenta que estoy hablando puntualmente de las misiones, es decir, ayudar a aquellos que están en lugares inhóspitos, difíciles en la economía, pero que están haciendo una obra eterna que es predicar el Evangelio. El porcentaje de ofrendas para misiones era de un poco más del 10% en 1920. Para el 2013 esta cifra descendió al 3%. Eso quiere decir que de cada dólar la gente gasta 97 centavos en ellos y dan 3 centavos para las misiones. Eso es los que los dan. Y podíamos nosotros decir, esto es lo que nos gastamos. Así que en resumen es obvio que los hogares de los evangélicos están guardando más de sus ingresos para sí mismos y están dando menos a su iglesia. Y estos guardan la mayor parte de lo que reciben para sus propios ministerios, es decir, las iglesias.
Las iglesias guardan para sus propios ministerios, para comprar los mejores aparatos de sonido, para comprar los mejores templos, como que eso fuera muy importante. Hay algo más importante que eso, y es la obra misionera. Jesús vino, hermano, a hacer una obra misionera, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa es la misión también de cada creyente y es la misión de cada iglesia. Insisto, hoy el tema no son las ofrendas misioneras, solo es un ejemplo de cómo utilizamos el dinero. De cómo la gente tiene una casa y después de 5 años dice, mi casa está muy fea. Cuando yo veo la casa de Cristiano Ronaldo, la mía es de pobre. Y eso es terrible. Y quieren, entre más ganan, quieren subir más en vez de decir, gracias Señor, ¿dónde invierto este dinero? Lo que todo esto significa, hermanos, es que estamos gastando el dinero en las cosas de esta vida, en aquellas cosas que son vacías, en aquellas cosas que, autos, los mejores autos, ropa, vacaciones, aparatos electrónicos, de lo que sea. El punto es que usted va a decir, no puedo gastar en eso. Sí puede gastar. Pero cada ¿cuánto invierte en eso? Es tan exagerado que muchos de ustedes no se dan cuenta que pagar $500 al mes o $600 al mes por un carro es lamentablemente pecaminoso. Ahora, hay gente que lo puede hacer y que si tuviera y que con un poco más de sabiduría, algunos, y conozco algunos, compran sus carros cash para no endeudarse. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro texto? Bueno, esto nos conecta con nuestro texto y nos lleva al entendimiento de lo que está diciendo el predicador. Porque el predicador, oye, entonces le leo, yo el predicador he sido rey sobre Israel. ¿Por qué menciona eso ahora? Y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Ahora todo lo que vamos a leer nosotros desde esta parte del capítulo 1 hasta el capítulo 12 es lo que encontró el predicador y se dio cuenta de cómo vivían los hombres. Y usted y yo no estamos exceptos de eso. Porque la iglesia evangélica se ha convertido hoy en una farándula. Los cantantes, los hombres que cantan ya no son siervos del Señor Jesucristo, son artistas, algunos de ellos que ganan mejor que los cantantes en el mundo secular, que cobran $10,000 por un concierto, $5,000 por un concierto, $15,000 por un concierto. Pero en nuestro texto, amados hermanos, en nuestro texto hay 3 advertencias en la búsqueda del éxito sin Dios. Tres advertencias que el predicador le da a cada hombre y a cada creyente en la búsqueda del éxito sin Dios. Entonces, el primer punto, y hoy solo veremos uno, es que el predicador entregó su corazón. Como solo le voy a dar uno, le voy a mencionar otros 2. El otro es que el predicador habló a su corazón. Y el tercer punto es que el predicador dispuso su corazón. Pero me parece importantísimo detenernos en el primero, porque esto le pone un fundamento a todo lo demás que él va a hacer. Así que en nuestro primer punto, del 13 o del 12 al 15, mire lo que el predicador dice: yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Y aplicó mi corazón, dice. ¿A qué? A buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho debajo del cielo. Y luego agrega: tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras, o dijo, he visto algunas de las obras. Todas las obras que se han hecho bajo el sol. Y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Y mira el resultado: lo torcido no se puede enderezar y lo que falta no se puede contar. Ahí termina ese primer punto. ¿Qué es lo torcido? ¿Y qué es lo que no se puede contar? ¿Lo torcido lo ha hecho Dios?
Lo que no se puede contar lo ha hecho Dios. Bueno, el texto va a responder. Usted lo que tiene que hacer es poner atención. Así que el predicador inicia diciendo que en tiempo pasado, dice que él, el predicador, mire lo que dice, he sido rey sobre Israel. ¿Qué está diciendo? Yo como rey, y teniendo toda la sabiduría que tenía antes de ser rey, porque le dan la sabiduría, y tenía todas las riquezas, no me fue suficiente. Dejé el temor de Jehová y me fui a tener muchas mujeres. Convertí la plata como las piedras, dice, las piedras de Israel. Era suficiente el dinero que teníamos. Oro, caballos, riquezas, cantantes, caballos, y empieza él a mencionar aquellas cosas que eran importantes para aquella generación. Pero todo se puede resumir en una sola palabra. Siempre el hombre y la mujer, la humanidad anhela. ¿Qué anhela? Anhela, mis amados hermanos, tener más y más y más y más. Se va a asustar de algunas cosas que le voy a mencionar. Pero él escribe, el predicador, para advertir a los jóvenes. Puntualmente él está advirtiendo a los jóvenes que no se dejen atrapar por la sabiduría humana, esa sabiduría que le dice de esta manera: eres exitoso, hay que hacer esto para alcanzar éxito, hay que hacer esto para tener un mejor matrimonio, hay que hacer esto para tener esa alegría. Sé tú, gózate tú, que no te importe nadie más. Hermano, desde los púlpitos se ha escuchado esta herejía. Pastores tan conocidos, sin mencionar nombres, Joel Osteen, que le dijo a su congregación: si tú tienes problemas con tu esposo y ambos están de acuerdo, divórciense. Y aquí encontrarás a la pareja ideal. ¡Wow! Su famoso libro, 7 pasos para el éxito. Eso viene a contribuir a una degradante humanidad, donde el pastor que tiene la iglesia, sí es que es pastor, yo no lo creo, pero el hombre que tiene la iglesia más grande en Estados Unidos, 40,000 o más de 40,000 personas, lo tenemos aquí cerca en Houston. Dice ese tipo de cosas, pero la Biblia dice lo contrario. Salomón escribe, o el predicador, que es lo mismo, para advertir a los jóvenes que no se dejen atrapar en la sabiduría humana, la cual es vanidad. A través de 11 capítulos y medio, Salomón da el resultado de lo que él encontró. Hermanos, no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de un hombre temeroso de Dios que se fue al mundo, que se alejó de Dios y llegó a tener más de 600 esposas, y a todas eran paganas, es decir, no creían en Dios. Les hizo un templo. O sea que en Israel habían 600 templos de diferentes dioses. Eso lo hizo Salomón. Por si usted alguna vez ha admirado a Salomón y se me quiero parecer a él, lea lo que él está diciendo. Dese cuenta que en el Nuevo Testamento casi no se menciona a Salomón, y la única razón por la que la mencionó Jesús fue porque dijo que ni él se había podido vestir como los líderes del campo. Fue la única vez. O sea, Dios le permitió, por supuesto, a Salomón en su soberanía irse al mundo y no retraer su sabiduría para que él se diera cuenta. Y claro, al final Salomón se arrepiente. Pero es un hombre que temió a Dios, que se fue a vivir mundanamente y que luego regresó. Y nos escribe esto. Lo que nos está diciendo Salomón es que la falsedad del éxito humano no agrega nada a la vida del hombre. Por el contrario, el pecador dice esto, es correr tras el viento. Y esto es vital entenderlo, hermano. Uno de los prototipos es un modelo, uno de los modelos de éxito. Hay varios, hay muchos en esa época. Es Cristiano Ronaldo. El Cristiano Ronaldo, hermano, imagino que todos lo conocen, es un escatólogo que anda jugando por ahí. Su éxito son millones de dólares.
su colección de los carros más caros que hay, su paternidad con 4 o 5 hijos como modelo de un buen padre, su esposa como una mujer hermosa y modelo literalmente es un modelo ella. Sus millones de seguidores como el atleta más seguido en Instagram. Su fama, su popularidad, su físico. Todo eso, ¿sabe qué es? Para el mundo, para los jóvenes, un ejemplo a seguir. Pero verdaderamente, desde el punto de vista escritural, es un ejemplo de cómo la gente admira y dice, este hombre debe ser muy feliz, este hombre debe tener todo lo que uno busca, este hombre cualquier mujer le haría caso. Ustedes como jóvenes y como adultos no se trata de que cualquier mujer le haga caso, una necesita. Los hombres se quedaron callados, ya no dijeron nada. Me sorprendí de eso. Es decir, el mundo tiene ilusiones vagas de lo que es el éxito. ¿Cuántos jóvenes? No lo sé, quieren ser como él. Pero esto es correr tras el viento. Y luego el predicador, después de decir el predicador he sido rey en Israel, en Jerusalén. Luego el versículo 13 dice, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Por eso nuestro primer punto que leímos tiene que ver con esto, hermano. Tiene que ver con entregar su corazón, aplicar su corazón. Y yo se lo voy a explicar, es eso, es entregar su vida interior. Él se entregó a esto. Con sabiduría, todo lo que se ha hecho bajo el cielo. El predicador puso su corazón, es decir, puso su mente en esta investigación. Eso de la mente, el corazón en el judaísmo, en tiempos de Salomón, determinaba varias cosas. Una era su vida interior, el centro de todas sus capacidades. Es decir, la inteligencia para estudiar, la inteligencia si era numérica, la inteligencia si era deportiva, la inteligencia si era gramatical, la inteligencia si era manual. Hay mínimo 7 inteligencias, hermano. Y en el tema no de la inteligencia, pero le digo lo que está haciendo Salomón. Así que él entrega su corazón, es el centro, el corazón de todas las capacidades mentales, emocionales y espirituales. Y él dice que todo lo que se hace debajo del cielo, él señala que todo eso es vanidad y todo eso es lo que él es el objeto de lo que él va a estudiar. Es decir, él solo puede estudiar aquello que es horizontal, no puede estudiar lo vertical, no puede ir a Dios. Por eso él dice constantemente todo lo que está debajo del sol. Y usted ya sabe, porque hemos empezado a estudiar Eclesiastés, que se está refiriendo no a hacer cualquier cosa y lograrla sin Dios. La Biblia no está prohibiendo, amados hermanos, que usted pueda tener posesiones, que usted pueda tener una carrera. No estoy predicando eso. Si todo usted lo hace con esta visión, con esta perspectiva, que Dios es el centro de su vida y lo hace para su gloria, usted está en lo correcto. Pero, ¿cómo sabe usted qué es lo que está haciendo, su trabajo, sus estudios, sus obras que usted hace, cómo maneja el dinero, el tiempo, su salud? ¿Cómo sabe usted que es vanidad o lo está haciendo correctamente para la gloria de Dios? Es en qué lo invierte. ¿Es una persona saludable, con una figura de gimnasio? ¿Para qué lo hace? ¿Para que cada día tenga más seguidores en Facebook? Su motivación es inmoral. Pero lo hace por salud. Usted va al gimnasio por salud, corre y entonces automáticamente y come porque saludablemente, automáticamente su cuerpo va a regresar a lo que era cuando tenía 16 años. Un poco más de canas, sí, pero va a regresar a eso. ¿Y qué va a pasar? Pero usted lo hace porque ha entendido que es templo del Espíritu Santo. Su tiempo, ¿a qué lo dedica? Este país, hermano, este país agarra al hombre y a la mujer y lo mete a trabajar por 10, 14, 18 horas y parece que no se dan cuenta. ¿Dónde está la familia?
Se trabajan 5 días, no es suficiente, le roban a la familia el día sábado. Y no es suficiente, y también los domingos. Y la gente sigue pisoteando el día del Señor y no viene porque trabajé, porque hay frío, qué sé yo. Pero todo eso es lo que está relatando aquí el predicador. Le puso su corazón a investigar eso. Incluso el texto dice, y se lo leo, apliqué mi corazón a 2 cosas. Hay 2 verbos aquí, buscar e investigar. ¿Cómo lo iba a hacer? Con sabiduría en todo lo que se ha hecho debajo del cielo. Son 2 sinónimos. No es que uno es una investigación diferente a la otra, una investigación pequeña y una investigación grande. No está hablando de eso. Está diciendo 2 cosas que hacen de ello una verdad. El primero de estos verbos significa investigar un objeto que uno tiene en la mano. Es decir, cómo invierte su tiempo. ¿Cómo? Escuché lo que le voy a decir. Mamá, papá, ¿cómo cuida a sus hijos? ¿Los cuida? Nunca creí esto. Y nunca se lo dije a mis hijos. Cuando cumplan 18 años, ustedes hagan lo que quieren. Esa es una herejía del mundo. El hijo y la hija están sometidos a sus padres hasta el día que se casen. Es decir, por supuesto, un hombre de 30 años como médico, obviamente se puede ir de su casa y tener su propia casa. Pero ya él se sostiene. No, es que mi hijo no se ha ido de la casa y tiene 24 años. Sí, eso lo hacen hoy la mayoría de jóvenes, los famosos millennials. Yo también parezco milenio, pero por otra cosa. Es decir, usted tiene que comprender esto, mis amados hermanos. Tiene que comprenderlo. Deme permiso para tomar agua porque la garganta empieza a resecarse. Creo que después de una semana es el momento que más he hablado. Entonces, ese primer verbo que dice y apliqué mi corazón a buscar, se refiere a algo que se tiene en la mano. Cómo invierte su tiempo, cómo invierte su dinero, cómo maneja su salud, cómo maneja sus talentos. ¿Cómo lo hace? Es lo que el predicador está haciendo. Todavía no ha dado respuestas. Buscar e investigar es penetrar en él. Ese verbo lo dice, es buscar en el fondo. ¿Cómo hago yo esto? Claro, el predicador está investigando en el mundo general, pero a usted no le toca ir al mundo a investigar. El segundo verbo, que es investigar, es llevar a cabo una encuesta. Es decir, es mirar alrededor con el fin de traer lo que es desconocido. ¿Sabe cuál es el significado de eso? Es uno que está dando vueltas. Uno que está dando vueltas. Ya le he dicho, ¿verdad? ¿Usted alguna vez ha visto a las hormigas caminando? Una línea va y una viene. La que viene no trae nada. Va a traer comida de donde esta viene. Y las que van llevan su comida, vistoso. Si son cucarachas, que un pedacito de cucaracha cada uno. Y van llevando, es su vaca. Y yo cuando era niño lo hacía. Tal vez de adulto también. Pero cuando veía así ese caminito, yo las mataba y borraba. Y siempre habían algunas que se quedaban ahí. Un día leí que cuando la hormiga, porque van siguiéndose por químicos que dejan. Uno dice, pero si van tan cerca, sí, pero así son. Yo un día leí que cuando alguien malvado hace eso y destruye eso, la hormiga se queda dando vueltas en círculos y no para hasta que muere de cansancio. Si usted ha sido malvado como yo, arrepiéntase. Pero bueno, el punto que le quiero ilustrar es que verdaderamente eso
pasa con el hombre que vive en las vanidades de su vida? Jóvenes, por favor, no crean que porque tiene 1 año, 2 años, 5 años de casado, usted ya está para consejero. Por favor. ¿Por qué le digo esto? Todas las parejas necesitamos consejería. Todas. Sobre todo los que comienzan. Esa famosa imagen que constantemente se la repito, el Titanic. Y DiCaprio arriba con las manos así en alto, sintiéndose el dueño del mundo, porque así lo dice. Así, ese es el problema de los jóvenes y de los adultos. Cuando voltean a ver su banco y las posesiones que tienen, decimos o dicen, wow, Señor, me ha bendecido el Señor. Si usted se compara con un montón del mundo sin Dios, tienen eso o más. O sea, no estoy diciendo que el hombre que busca todas esas cosas no las encuentra. Claro que las va a encontrar, muchos de ellos las van a encontrar. Pero esto es precisamente lo que significa este segundo verbo. Y es dar vueltas de la nada. El predicador está enseñando que el hombre necio o el que vive a través de la sabiduría humana camina a ciegas por la vida o camina dando vueltas. Esto es un salto al vacío. ¿Usted se pararía en la orilla del Gran Cañón y saltaría? No. Le aseguro que no lo haría. Pero muchos están viviendo de esa manera. Cristo explicó esto, hermano. Cristo explicó esto sobre la vanidad. Y precisamente en uno de los textos que leímos. Pero Cristo después de que concluyó su sermón del capítulo 5, 6 y 7, Él dijo, el que escucha mis palabras y las pone por obra, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Acompáñeme a Mateo, para no decir lo que no dice el texto. Mateo capítulo 7, versículo 26. 7:26. Mire lo que dice. ¿Lo tiene ahí? Vamos a leer desde el 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y escuche esto, esa es la prueba sobre lo que se está edificando. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Le pregunto, ¿de veras sobre todo hogar va a caer los vientos, la lluvia? No, lo que está diciendo aquí el texto es que vamos a tener grandes pruebas. Y ahí que se va a afirmar sobre qué estamos construyendo. Un matrimonio de 40 años de casados y se divorcia al 41, ¿qué está demostrando? Que edificó su casa sobre la arena. El siguiente pasaje, que es el que le quiero mencionar, dice 26, y todo el que oye esas palabras mías, Jesús lo está diciendo, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Entre más temprano empieces a entender esto y dejar de amar el mundo, tu vida va a empezar a fundamentarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obedecer la palabra de Dios. Eso lo dijo el Señor Jesús. Luego nuestro texto dice, voy al 12, al 13, y apliqué mi corazón a buscar y investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Y escuche lo que dice, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos en ella. Este versículo es preocupante, hermano. ¿Está conmigo? El que ya es 1:13. Mire. Aquí está el predicador diciendo esto. Este es un decreto divino. Aquí hay 3 conclusiones
de lo que él ha investigado y de lo que ha buscado. Pero es un decreto divino, de los cuales se desprenden tres conclusiones. La primera es: Dios ha asignado a los hijos de los hombres una tarea desdichada. El verbo dar tiende a veces, o tiene la fuerza de designar. Acompáñeme a Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 1. Cuando leemos los textos, nos ayuda un poco más a entender lo que está pasando, lo que está diciendo, porque al final de esa manera se interpreta la Escritura. Jeremías, ¿lo tiene? 1:5 dice: antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, y te puso por profeta a las naciones. Ok. ¿Qué hay aquí? Un decreto. ¿Pero un decreto para quién? Para Jeremías. Pero si usted no entiende por qué leo este texto, es porque todo Jeremías, el profeta pasa llorando. El profeta pasa sufriendo. El profeta incluso se va con el pueblo cautivo. El profeta nunca vivió un tiempo tranquilo, nunca lo escuchó el pueblo, nunca lo escuchó el rey, nunca lo escuchó nadie. Pero esa era su tarea. Solo que esa tarea no era vana. ¿Por qué? Porque estaba glorificando a Dios. Pero hay un decreto de Dios. ¿Y cuál es? Que el hombre pecador, que son todos, incluso Jeremías, tiene una tarea debajo del sol. Una tarea de dolor. ¿Cuánto han sufrido ustedes por sus hijos, hermanas? Si usted dice solo en el parto, hermano, se está equivocando, porque el dolor más duro viene después. Años de dolor, años. Y si usted es una mujer creyente y sus hijos no están en Cristo, hay un dolor profundo en ese corazón. Le duele cuando ve que sus hijos ni siquiera la high school pudieron sacar, porque de repente usted no pudo estudiar y quería que sus hijos estudiaran. Le duele cuando ve que su hija se va con el primer hippie que aparece. Es que eso no se entiende, hermano, hasta que uno es padre. Así que aquí hay un gran hombre de Dios. No, como somos cristianos, nosotros no sentimos dolor. Equivocado, ese es un decreto para todos. Lo que usted tiene que entender es cuál es el propósito de Dios para su vida. Ay, hermano, los insectos más despreciables por nosotros, pues, hacen la obra de Dios. En un ratito se lo demuestro, para que no crea que me estoy inventando algo. Así que está esto. Los hombres, mis amados hermanos, los hombres pueden vivir secularmente en el reino terrenal, pero los problemas que encuentran son ordenados por el Dios que se ocupa del reino celestial. ¿Y por qué? Porque esa es la tarea del hombre. Pero ¿cómo así, hermano Víctor? Ya se lo voy a explicar con Génesis, no se preocupe. El hombre no puede ser indiferente ni ajeno a esta vanidad, a esta futilidad, a esta vida vacía, a este correr tras el viento. Porque lo acosa. Es un hecho que no se puede hacer a un lado. Es un hecho exclusivo de la humanidad. Por ejemplo, la versión en inglés, la versión estándar en inglés, cuando habla de ese dolor, de esa tarea que Dios le encomendó al hombre, tarea dolorosa. La estándar habla, este es el negocio que Dios le encomendó. La nueva versión internacional pone, esa es la carga que Dios le encomendó, que le puso al hombre. Lloraremos mucho en los días de nuestra carne, hermano. No se asuste por eso, pero eso es parte de glorificar a Dios. A eso nos llamó. Esto denota la inquietud y el vigor de la humanidad en la búsqueda de un sentido, es ocuparse en algo
afanándose. Señala un sentido de compulsión. Cualquier cosa está afanado, llora por cualquier cosa. Hermanos amados, si algo he aprendido, y he aprendido no tantas cosas como las que debía de aprender, pero si algo observo constantemente en las finanzas de la iglesia, es esperar que Dios haga la obra. En esta actividad que tuvimos, venían aproximadamente, no vinieron casi 100 personas que pastores prometieron que vendían. En base a eso, hicimos un presupuesto de 250 personas. Y me prometieron hasta 2 días o un día antes de la conferencia que vendrían. Y no vinieron. Así que nuestro déficit en la conferencia serán, no sé, unos $5,000. Y entonces, lo que hago es descansar y decir, Señor, tú sabes que lo que se está haciendo es predicando tu palabra. Y un hermano me escribió que vino escribió, a mí no me escribió, escribió. Y envió una ofrenda generosa. Otro hermano me llamó y me dijo, hermano, por favor, dígame cuánto gastó. Y ninguno de aquí de la iglesia. Ustedes, hermano, han ofrendado lo suficiente. Así que no les estoy pidiendo nada, por favor. Y ni tampoco les estoy diciendo que no lo hagan, pero lo que estoy reconociendo que ustedes han ofrendado. O sea, el punto está en que me escribió y me dijo, hermano, por favor, enséñeme lo que gastó. Quiero ofrendar, quiero ver cuánto necesita. ¿Quién es eso? Dios. Uno no puede estar preocupado por el dinero, agobiado por el dinero. Si usted cree que yo estoy sentado en un colchón de oro, está totalmente equivocado. O sea, si es Dios nuestro Padre, es Dios el que lo creó, hermano. Él no le da más a usted porque usted es un fiel guerrero que nunca peca. No, hermano, Dios lo escogió a usted porque Dios amó lo vil, lo despreciado del mundo. Dios no escogió a Esaú, Dios amó a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob era peor que Esaú. Entonces, ¿cómo explica eso? Por la misericordia y la gracia de Dios. Dios no ama a la gente porque sea buena, porque nadie es bueno. Y lo que no podemos entender, como decía Spurgeon, porque me amó a mí, siendo mejor a otros. No se la lleve de que usted es un ángel, que Dios espera que vaya al cielo para cantar, por favor. Dios no necesita que usted le cante, Dios no necesita que nadie le cante. Es usted el que debe de entender que no podemos correr en esta futilidad, vanidad. Así que esta carga es el decreto de Dios. Pues ahora acompáñenme, por favor, a Génesis para que se dé cuenta lo que le estoy diciendo. Génesis capítulo 3, y esto le sirva a usted para no enrolarse en las vanidades de este mundo. Génesis capítulo 3, después de que el hombre ha pecado, el versículo 17, ¿lo tienen todos? Escuche lo que le dice. Si quiere, vamos primero al 16, 3:16. A la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, y con dolor darás a luz a tus hijos. Ahora, Génesis 3:17. Hermanas amadas, pongan atención un poquito en esto ustedes que son madres. Aquí pareciera que el dolor solo va a ser cuando nazcan los hijos, pero en el verbo hebreo implica algo que va a continuar. Por eso es que la mujer siente más dolor por sus hijos en la medida que van creciendo. Se preocupa por cualquier cosa. Ya tiene 17 años. Y llega a las 9, le dieron permiso para llegar a las 11 de la noche porque estaba con sus primos y la mamá está despierta. ¿Qué, papá? Bien dormido.
Es importante entender eso. Pero mira el 17. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Escuche esto: con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirán y comerás de las plantas del campo. Escucha el 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Realmente aquí hay dos palabras en el hebreo que hay que recalcar, y le está diciendo que con dolor. Con trabajo es dolor y sufrimiento. Con dolor, y cuando dice trabajarás con la tierra con dolor y sufrimiento. Y cuando le dice que es con sudor, la palabra hebrea habla de un esfuerzo arduo, de un trabajo pesado. Esto es un decreto de Dios por el pecado. El joven de 20 años, que el médico le dice que tiene 6 meses de vida. Y el joven pregunta: doctor, ¿qué hago en esos 6 meses? Le dice: vete con tu novia, conoce los países que más quieras conocer, porque no se va a dar tiempo de conocer todo el mundo. Y ven, cuando te quede un mes, y une con tus padres y muere ahí. Qué consejito, hermano. En vez de decirle: ve y busca al Señor. Mi amado hermano, tú debes considerar cómo estás viviendo tu vida. Es vital que lo hagas. Debes observar si eres uno más de los millones de millones que corren tras el viento. Es decir, corren hacia la nada, queriendo encontrar la felicidad, la fama. La felicidad se puede traducir en todo eso. Quieren fama, quieren dinero, quieren posesiones, porque creen que todo eso les va a dar felicidad. Le aseguro que hay casas llenas de todo eso y que no son felices. ¿Sabe quién nos lo enseña? Los niños. Le decía a mi esposa que en esos días que empezó a llover, me recordé cuando era niño, viviendo en un lugar en Guatemala que se llama El Petén, que llovía 300 días al año. Salía corriendo con todos los niños. Yo tenía 7 años, bajo la lluvia, hermano, y como era de tierra las calles, en los charcos, a tirarnos en el lodo. Salía uno todo sucio y después la lluvia se volvía a limpiar todo. No necesitábamos nada más que eso. No necesitábamos un iPod, no necesitábamos un PlayStation, no necesitábamos nada, hermano, más que la lluvia y correr tras el viento. Hoy los niños caen en depresión porque a cualquier tienda donde van quieren un juguete. ¿Quién les enseñó eso? Debes considerar cómo estás viviendo. Debes, hermano, observar eso. El éxito de la victoria, la victoria de Cristo fue su muerte en la cruz del Calvario, no sus riquezas. Vivió para agradar a su Padre. El éxito de un creyente es vivir para la gloria de Dios, aunque no tenga nada, como Job, como Lázaro el leproso, como muchos hombres, y eso mismo le pasó a Nicodemo. Y el 14 y el 15 dice: he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol. Eso ya se lo expliqué. Y aquí todo es vanidad. Eso ya se lo expliqué. Es decir, todo está vacío, todo es fútil, todo es vano. Nada de eso te produce felicidad. Y correr tras el viento. Pero ¿a qué se refiere cuando dice correr tras el viento? Y luego dice: lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Solamente dentro del mundo de los hombres, hermano, se puede decir algo de las acciones. Solo ellos, el mundo tiene esa historia. Solamente ese mundo, conocido como la humanidad, corre tras el viento, es decir, corre tras la nada. Correr tras el viento es correr tras la nada. Mientras que los animales trabajan para comer, reproducirse, buscar un lugar para vivir. El hombre vive corriendo tras el viento. El predicador presenta las pruebas de lo fatigoso de ese trabajo de investigación. Él dice: vi todas las obras que se hacen bajo el sol, y mire lo que dice. Y el sentido de la frase reside en el verbo perfecto. Las he estado viendo desde que era rey, que señala algo que inicia desde que él empezó a reinar. El resultado de lo que ha visto. Y por eso nos ayudará a entender todo Eclesiastés.
Es lo que ha dicho en el 13. Él está viendo un absoluto, todo es superficial. Todo está limitado a la acción humana. Esto fue el gran descubrimiento. No tiene sustancia lo que el hombre hace, aunque haga un gran edificio. Aquí tenemos ejemplos, y en todo el mundo, pero aquí tenemos ejemplos en el downtown. ¿Se recuerdan? ¿Ha visto ese edificio con una bola arriba? Los Hon, la familia Hon, de mucho dinero, la hizo. Familia que hasta la fecha ya son los nietos, dan dinero para a la primera iglesia primitiva, para la primera iglesia, bautista, a la radio, a KCBI. Pero los dueños originales ya no están. Y ese edificio solo es historia. Ahí están las obras de los hombres, pero el hombre muere y deja todo eso ahí. Son obras infructuosas. El predicador dio cuenta que no había nada, que no había cómo expresar la vanidad, la futilidad, la vaciedad de la vida, porque es la realidad del hombre, lo cual lleva al predicador a decir: he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento. Todas las obras humanas no tienen, hermano, consecuencias reales, es decir, no dejan nada, porque nos moriremos y así como venimos, nos iremos. Y algunos dejarán pleitos entre los hijos. Usted lo ve a cada rato que se murió Juan Gabriel, que a pelearse. Que se murió José José. ¿Dónde están? Esa es la pregunta. Cuando termine tu vida aquí en la tierra, ¿a dónde irás, hermano? ¿Cuáles son los logros de tu vida hasta este momento? ¿Cuáles son? Esa es la pregunta. Algunos responderán: bueno, tengo muchos. Tengo 3 títulos, un bachelor, una maestría y un doctorado. ¿Y eso te lleva al cielo? Tengo 3 casas, una cuenta de ahorros que pasa los $100,000. Un aplauso. Pero ¿para qué haces todo eso? ¿Cuál es el punto de todo eso? Un doloroso problema, porque el logro y el resultado obtenido por el esfuerzo laborioso son de una naturaleza sin satisfacción. Un par de minutos, acompáñame ahí a Eclesiastés, al capítulo. Regresemos a Eclesiastés. Solo quiero leerte algunos versículos sobre esta frase: correr tras el viento. El 2:11. Voy rápido por causa del tiempo. El 2:11, mire lo que dice: consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo es vanidad y correr tras el viento y sin provecho debajo del sol. Salomón. El 17, ¿qué dice ahí mismo? 2:17. Y observé la vida, porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. ¿Quién lo está diciendo? El hombre más rico, incluso se cree que es el hombre más rico de toda la historia de la humanidad. Y más sabio. El 4, capítulo 4, versículo 4. Dice: he visto todo trabajo y toda obra hábil que se hace, es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? No se mete a esos problemas. Deje que cada quien opine lo que quiera. ¿Por qué no entienden que no hay un mejor? Que solo hay uno, el centro del universo, y se llama Jesucristo. Por favor, hermanos, que la mujer más bella. Eso es vanidad. ¿Cómo hacemos para escoger a la mujer más bella? Si cada quien tiene gustos diferentes. Y la mujer que se cree que es la más bella, a los 30 años algunas ya van a estar decepcionadas y van a romper todos los espejos que hay en su casa. La gente cree que los bienes que posee o que tiene es el centro de su felicidad. Esto es importantísimo entenderlo. Hermanos, los insectos, y estoy concluyendo, los insectos solo se conocen 1.4 millones de especies de insectos. Y nada
y se desconocen de 6 a 7 millones de insectos. Si no existieran las moscas, esas que las repugnamos y las matamos cuando las vemos, si no existieran las moscas, el mundo estaría lleno de estiércol humano y de animal. Si el hombre está acabando para el 2020, el 35% de los insectos se están extinguiendo. Los insectos, hermano, mantienen sanos los ecosistemas del mundo. Esos que son tan especiales, que me están picando los zancudos, que a matarlos, estamos extinguiendo. El hombre está destruyendo el planeta que Dios le dio. Ni siquiera logramos entender con tanta tecnología la función de cada animal y de cada ecosistema, y el hombre está destruyendo todo eso. El punto es este, y debo, hermano, concluir. El punto es que tú no debes correr tras el viento. Debes detenerte y no seguir. Porque lo torcido también lo ha dado Dios. Y lo dice Eclesiastés. Dios ha dado lo torcido. Leamos, si quieres, solo un versículo más ahí en Eclesiastés capítulo 7, para que te quede eso claro. 7:12, porque la sabiduría protege como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores, pero el dinero no. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Cuando yo pregunté y dije, ¿lo torcido lo ha hecho Dios? ¿Usted qué contestó? Que no. ¿Y ahora qué contesta? ¿Quién ha torcido las cosas? Dios. ¿Por qué? Porque es humanidad. Luego se lo voy a explicar un poco más. Pero Dios hace al ciego, al mudo. ¿Para qué lo hace? Tiene un propósito. ¿Quién hizo las moscas? Dios. Y Dios es perfecto. Que nosotros no entendamos para qué hizo eso y aquello. ¿Qué es nuestra primera intención cuando vemos una mosca? Ahora ya sabes, cuando mates esa mosca, ¿qué va a pasar? Pero ese no es el punto. Correr tras el viento es correr tratando de enderezar lo que Dios ha torcido. Al mismo tiempo es correr tras aquello que falta y no se puede contar. ¿Cómo vives, hermano? ¿Cómo responderás a esto? ¿Cómo manejas tu tiempo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo manejas tu dinero? ¿A quién se lo entregas? ¿Cómo manejas tu salud que Dios te ha dado? ¿Cómo manejas tus dones? ¿Cómo manejas tu servicio al Señor? La primera advertencia de Salomón es que no busques el éxito humano, sino busca el propósito de Dios para tu vida y hallarás el éxito para tu vida. Lo que Dios le dijo a Josué. Medita en la ley de día y de noche para que tengas éxito en todo lo que hagas. No se trata de decir, yo saqué un doctorado en esto. No se trata de eso. Se trata de decir, el Señor me permitió hacer esto para que le glorifique en lo que haga. No te adaptes, como dice Romanos 12, a este mundo. No quieras vivir como ellos, ni te deprimas, hermano, cuando no tienes, porque eso también viene de Dios. Ahora, si tú no trabajas, no hablo de ustedes, hermanas. Ustedes, las que son madres, están trabajando en su casa. Para eso que trabaje su esposo. Pero si tú no trabajas como hombre, ¿sabes qué dice la Biblia? Que el que no trabaja, que no coma. Debemos regresar a las Escrituras. Ponte de pie, vamos a orar.